Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos los que se van a empezar a conectar con nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, me van indicando ahí con unos pulgares arriba si escuchan bien. Vamos a ponerle un poquito más acá de volumen. Si se escucha todo bien o si tenemos algún tipo de inconveniente, por favor váyannos avisando allí. Muchísimas gracias, Nico, por conectarte. Crisley, Pedro Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, el primer en vivo de UDO Alumni Foundation del 2025. ¿Qué tal? Bueno, empezamos ya. Vamos a dar unos minutos también para que se conecte, por supuesto, nuestro invitado. Y una vez que esté conectado, pues Evelio, haz una solicitud para que yo pueda aceptarte por acá. Ok, Esther, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Estamos puntualitos, ahí ya estamos. Vamos a aceptar aquí. A ver, lo aceptamos y lo aceptamos. Ok. A ver, Evelio, si puedes. Estoy dándole a aceptar acá, pero por alguna razón no está permitiendo que entres. A ver, vamos a cancelar esta solicitud y vuelve a pedir otra, porfa. Ok. Bueno, cositas que pasan en vivo. A ver. Evelio, si puedes cancelar la solicitud y volver a mandar una nueva, porfa. Aquí ya yo lo estoy cancelando. Vamos a enviar una nueva. A ver. Evelio, si puedes cancelar la solicitud para entonces volver a entrar con otra. Ok. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Ok. Gracias a todos. Me imagino que, bueno, ya les están todos súper interesados en lo que vamos a hablar el día de hoy con el ingeniero Evelio González, que prácticamente es parte de la familia, es parte de la gran familia de UDO Alumni Foundation. Ok. Vamos a ver acá si podemos, vamos a hacer algo mejor. Porque al parecer Evelio no puede conectarse. Ok, vamos entonces a cortar esta transmisión y vamos a iniciar una nueva. Ok, espero que no se me muevan de allí, no se vaya nadie de allí para que entonces podamos estar en vivo con Evelio para hablar sobre las habilidades blandas para ingenieros. Ok, un minutito y entonces ahí Hola, está. Creo que ya, sí, sí, ya por fin pudimos. ya pudimos.
Tuvimos, Hola, buenas tuvimos. tardes. Muchísimas gracias, Evelio, por conectarte con nosotros. Ya ahí tenemos varias personas que también están ya conectándose. Estamos más que listos. Y bueno, antes que nada, vamos a darle la bienvenida. Esta es la primera actividad oficial de UDO Alumni Foundation que estamos arrancando, con la que estamos arrancando el 2025. Y siempre con información de mucho valor, información importante y de gran utilidad para toda nuestra comunidad. Te doy las gracias antes de empezar con esta conversación que sé que va a ser bastante grata por compartir, querer siempre compartir ese conocimiento con toda la comunidad de egresados de la Universidad de Oriente y con todas las personas que nos están viendo, porque aquí hay estudiantes, profesores, egresados, hay de todo un poquito en nuestra comunidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando y sé que esto va a quedar también allí en nuestro muro para que todas las personas que no pudieron conectarse a esta hora pues puedan también verlo, ¿ok? Entonces, nada, estamos en vivo, vamos a hablar de un tema clave que creo que no es únicamente, vamos a enfocarnos el día de hoy, por supuesto, en ingeniería, en project management, pero creo que esto es un tema que le interesa a todo el mundo, a todos los profesionales, porque ¿quién no quiere mejorar sus habilidades blandas, no? Quisiera ver si también la gente que está conectándose, pues sabe un poco de este tema, si tienen algunas preguntas sobre ese tema, si les resuena algo este tema de las habilidades blandas. Aunque de todas maneras, pues tenemos aquí al experto Evelio González, con más de 22 años de experiencia en el desarrollo de habilidades blandas y gestión de proyectos. Evelio, oficialmente, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué son las habilidades blandas? Hola, Cris. Oye, muchísimas gracias a todos. Gracias a la Fundación por esta oportunidad y a todas las personas que se conectan. Gracias por el apoyo, las muestras de cariño y por el interés en este tema que de verdad es apasionante. Como tú bien decías, esto es algo bien transversal. Si bien el enfoque que nosotros le vamos a dar acá va a estar dirigido hacia la gestión, hacia el gerenciamiento de proyectos industriales, que es en el área donde está mi expertise, esto es aplicable para la vida, para todo tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, empecemos por definir las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades Sí. blandas son esas habilidades interpersonales que tenemos. Algunos las tienen quizás más desarrolladas que otros, pero lo interesante de todo esto es que también pueden, deben seguirse desarrollando con el tiempo y en términos de la gerencia de proyectos, la gestión de proyectos, son realmente claves, medulares. Creo que están subvaloradas, ¿no? Hablaba con varios mentores, coach, y coincidimos en que esas habilidades están subvaloradas en el mercado. Ujú. Ya con el nombre que dice blandas, uno como que le baja un poquito el perfil y empieza un poco cualquiera piensa que puede estar compitiendo con las duras, con las Ujú. técnicas de project management. Cuando hablamos de las habilidades duras, hablamos, por ejemplo, de la planificación, de la gestión de riesgo, el cronograma, presupuesto, todo ese tipo de cosas, pero realmente están intrínsecamente relacionadas las habilidades blandas con estas que acabo de mencionar como duras, ¿no? Y son sinergistas, son complementarias. Se dice que en la medida que un gerente de proyecto con alto desempeño tiene bien desarrolladas esas habilidades blandas y las aplica en sus proyectos, genera un gran impacto y empieza a desarrollarse de mejor forma el proyecto en su conjunto, potenciándose con esas habilidades duras. Entonces, Ujú. no es que compiten, sino que son complementarias. Exactamente. Sabes que bueno, en el Conexión Udo Alumni que tuvimos hace 2 años, si no me equivoco, estábamos tratando algunos temas en la parte de recursos humanos y salió a relucir el modelo de la bicicleta.
Y me imagino que estás familiarizado con ese modelo. Es un poco, ¿verdad? Hacían la comparativa de que, bueno, si tienes una rueda muy pequeña, la de atrás es muy pequeña y la de adelante es muy grande, pues te va a costar un poco más avanzar. Si la de atrás es muy grande, la de adelante es muy pequeña. Entonces, si lo llevábamos o lo traspolábamos a la parte del profesional o de la carrera profesional, pues tú tienes una rueda, todas esas habilidades duras y tienes en esa otra rueda todas esas habilidades blandas, ¿no? Y tiene que haber ese balance, esa sinergia, como tú la llamas, para que pueda la bicicleta avanzar equilibradamente, ¿no? Y llegar más lejos, ¿no? Tú hablabas también de que hay una, digamos, una lista de estas habilidades blandas. Cuéntanos de eso, Belio. Sí, mira, de acuerdo al Project Management Institute, hay algunas habilidades que son más demandadas por los gerentes de proyectos, ¿no? Y esa, mira, aquí me voy a, con un poquito de ayuda de memoria, porque esto de hacer el live es muy agradable porque hace la conversación muy amena, muy fluida, muy directa, pero uno está acostumbrado muy al PowerPoint. Entonces, para no saltarme ninguna, yo aquí tengo mi torpedo, Tienes como dicen los tu chilenos, chuleta. la chuleta allá en Venezuela, ¿no? Entonces tenemos la comunicación, el Ujú, liderazgo, eh, el trabajo en equipo, la ujú, resolución de problemas, la adaptabilidad. Después voy a volver con algunas de las más ujú, relevantes o las más demandadas en este minuto. Adaptabilidad, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico y la resolución de conflictos. ujú, De todas estas que acabo de mencionar, hoy en día es súper relevante, por ejemplo, la adaptabilidad. Vivimos en tiempos muy de incertidumbre, en donde geopolíticamente pasan muchísimas cosas, vivimos con inestabilidad política, social, energética, ujú, climática. Entonces, debemos adaptarnos a todos los entornos, ¿no? Y ujú. eso es una tremenda habilidad que deben desarrollar los gerentes de proyectos. Y bueno, aquí aprovecho para que estamos empezando. Cuando hablamos de gerentes de proyectos, no solo nos estamos dirigiendo acá a los gerentes de proyectos, también queremos que acá se sumen quienes se están formando para ser gerentes de Sí. proyectos, que pueden ser los gerentes de ingeniería, los ingenieros de proyectos, los coordinadores de proyectos. Todos ellos están llamados a liderar y a desarrollar estas habilidades. Entonces la adaptabilidad es una habilidad súper demandada hoy en día. Tú la puedes conectar con otras habilidades, vamos a decir, más técnicas, más duras, como por ejemplo el manejo del riesgo, la gestión del cronograma, del plazo, de los plazos, del schedule. Eh, Mira, si un cliente te cambia el alcance, tú vas a ir a revisar el schedule, vas a ir a medir cómo es el impacto en el riesgo y cómo gestionas ese riesgo. Y entran otras variables de las habilidades blandas, como por ejemplo esa actitud positiva que puede tener y el bienestar que puede tener ese gerente de proyecto, ¿no? En la medida que la corteza prefrontal de ese director de proyecto, ese gerente de proyecto esté de una forma estable, que no esté luchando contra el estrés, que tenga un buen control emocional, va a empezar a tomar decisiones de una manera más consciente. Y eso es riesgo. ¿Okay? Los proyectos, buena parte de los desafíos de los proyectos es el manejo del riesgo, la gestión de los riesgos, ¿no? Hay una definición bastante clásica de la gestión de proyectos que es un triángulo. Tienes en un vértice el costo, en otro vértice el plazo y en un último vértice la calidad. Pues esos vértices constantemente están como luchando entre ellos a ver qué es lo que hay que sacrificar para llegar a ese balance que buscamos óptimo. Y lo que está en el medio son los riesgos. O sea, a veces tenemos que soltar un poquitito, quizás en costos, para poder cumplir con plazo y calidad. Y todo eso tiene relación con la adaptabilidad, pero también con la gestión del tiempo, porque hay que priorizar recursos. Yo soy bien amante de un concepto que se llama la productividad estratégica, que lo he estado reforzando con un MBA que estoy haciendo en este minuto y que la verdad
te cambia un poco la forma de pensar porque va muy dirigido hacia el propósito, hacia el bienestar y a cómo todo eso puede generar un efecto positivo en tu vida, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en las organizaciones de los objetivos SMART, que Sí, me parece que son muy buenos, que cuando tú estás en una evaluación de desempeño, te dicen, oye, que sean medibles, que sean sí, desafiantes, eso está muy bien, pero yo creo que a veces hay que empezar por otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el propósito, trazarte metas y de ahí ir bajando hacia los objetivos. Si tú sí, te estableces un propósito, vas como con un norte claro y dices, bueno, hacia allá esto es el destino donde hay que ir y después tú vas de una forma inversa, te vas devolviendo hacia, hacia un nivel de detallamiento para ujú. establecer un cronograma, para establecer un presupuesto. Y Otra, sabes que hablas y me vienen muchas cosas a la mente con todo lo que estás hablando de las diferentes habilidades blandas y es como algo que ha sido o que sería muy disruptivo en el área, porque yo me imagino que bueno, estar delante, ¿no? Liderar un proyecto de X cantidad de millones de dólares y entonces empezar a hablarle a la gente, ¿no? No desde la parte técnica, sino, pongámoslo en lenguaje muy coloquial, de lo que muchos catalogan como la parte emocional, ¿no? Que es esa parte blanda, puede causarte ciertos conflictos, ¿no? ¿Cómo llegarle a esa gente de que esto realmente, estas habilidades son realmente importantes, tan importantes como esas habilidades técnicas o más duras, ¿no? sí, sí, Este, mira, la verdad es que, no sé, hace 10 años atrás, por ejemplo, 15 años atrás, cuando uno iba en ese enfoque, la gente te miraba raro. ujú, Esto, esto como que no me cuadra, o sea, ¿por qué está en esta reunión? Empezó con esto. Eh, Mira, te voy a dar un ejemplo clásico. Eh, Mucha gente está acostumbrada a que de repente una reunión saludaba y se iba al el grano con el grano. objetivo, con las metas, con qué era lo que teníamos que mejorar, como muy, muy directo a eso, ¿no? Eh, Mira, recuerdo muchas veces haber empezado la reunión felicitando a los equipos. Si era la primera reunión, era Y, motivando, y ¿ok? Sí, cambiaba el se cambia, ambiente, cambiaba la el gente, cambiaba mindset, todo. por supuesto, el mindset cambia totalmente, la disposición de la gente a colaborar es muy diferente. Voy a poner dos ejemplos. Uno, si era la reunión de inicio, de lanzamiento de una oferta o de un proyecto, y empezábamos planteando como director de oferta, como director de proyecto, empezaba planteando el desafío en términos de motivación. Ese era vamos a decir, un ejemplo de una reunión. Y si ya era un proyecto en marcha, en curso, y queríamos conectar con la reunión semanal, la de seguimiento anterior, lo primero que empezábamos era diciendo, oye, logramos esta meta que nos habíamos trazado, felicitar a los equipos, agradecer por sus esfuerzos. Y entonces, ¿qué es eso? Es empatía. Ujú, Es empezar a conectar, a hacer lazos bastante fuertes entre los equipos de trabajo, ¿no? Y cuando claro, tú conectas de esa forma con los equipos, ya los equipos empiezan a funcionar de manera distinta, empiezan a ser claro, mucho más proactivos, claro. van con otra actitud a las reuniones, ¿no? Ujú, Eh, es súper difícil trabajar quizás con gente que no está en esa misma línea, en esa misma sintonía, es desafiante. Yo me acuerdo que en un curso nos decía, oye, trabajar con gente simple de llegada, gente súper empática, eso es súper fácil. Y claro. efectivamente es así. La gente que es de repente más cerrada del trato, que quizás le cuesta me pasaba con un cliente recientemente, decía, a veces no nos queremos mostrar como somos. Vivimos Oh, poniéndonos sí, una protección, una sí, carcasa, como que no queremos mostrar la emocionalidad. sí. Pero Por mira, ser somos seres profesional. sociales.
Porque se cree que esto es más profesional. Si soy más Claro. diplomático, más político, soy más profesional que si me muestro empático o si me muestro, no, un poco... y te voy a poner otro ejemplo también, ya nos estamos saltando el guión, pero te voy a poner otro ejemplo rapidito porque acá en Estados Unidos está pasando mucho con lo de la legalidad, con este nuevo gobierno. Muchos profesionales vinieron, digamos, empezar, o sea, tienen cierta legalidad, ciertos estatus, pero se ha visto truncado en las últimas semanas. Entonces, han tenido que, incluso las mismas empresas han tenido que moverlos a otros países, ¿no? ¿Cómo pueden afrontar estas personas, no? O sea, esto de la adaptabilidad es sumamente importante. Ya tenías una vida aquí, 4 o 5 años acá, y ahora te dicen, mira, cambió el gobierno, cambia tu estatus legal, te tienes que mover. Si no estás no capaz, si no eres capaz de adaptarte, ¿no? Porque no solamente es en la parte profesional y técnica, eso tiene que ver con tu trabajo. No te concentras si no estás, ¿verdad? Digamos, confiado en que todo lo legal, todo lo financiero está correcto, está allí, está bien. Y ahora, de un momento a otro, te tienes que mover, Sí, ¿no? Está pasando ahora mismo, ¿no? sí, qué bueno el ejemplo que citas y ahí yo lo voy a conectar con algo que tenía, que me sucedió recientemente en uno de mis últimos proyectos y tiene que ver con eso que tú estás mencionando. Pero solo voy a volver en las que listé y voy a mencionar el pensamiento crítico, ¿ok? Ujú. Que también es otra de las que son muy, muy demandadas hoy en día. Y qué relación o en qué consiste esto. Ujú. Básicamente, bueno, cómo yo miro cuando me hacen un planteamiento, cómo puedo yo proponer quizá el problema desde otro punto de vista, cómo ver otra arista o lo que se llama también el pensamiento paralelo. Y haciendo una analogía con lo que tú mencionabas de la adaptabilidad es, bueno, veamos adaptabilidad, esto que está sucediendo, el ejemplo que tú ponías de estos profesionales que van a tener que migrar a otro sitio, lo pueden ver como algo catastrófico o lo pueden ver como una oportunidad. Así es. Entonces ahí es en donde tenemos que tener esa estabilidad emocional y tratar de mirar esto como desafíos. ¿Okay? Ujú. Y las personas que somos positivas vemos esto como desafíos. Vemos oportunidades en donde quizás el pesimista no la ve. ¿Okay? Sí. Entonces es un poco yo diría así como el tip para esa gente Ujú. que es difícil estar en los zapatos de ellos. Yo también empatizo, pero creo que es un buen mensaje, es un buen tip darle a esa gente, oye, vean eso como una oportunidad y pasen la página. ¿Tú crees que eso puede ser uno de los errores más comunes y que la gente quizás no se da cuenta, ¿no? A la hora de desarrollar también esas habilidades, Sí, ¿no? mira, ¿Cómo vemos la situación? sí, era eso que te comentaba que quería conectar con una experiencia que tuve en uno de mis últimos proyectos y tiene que ver con el autoconocimiento y esto que tú decías de errores comunes, ¿no? Ujú. Cuando uno, bueno, primero, las habilidades blandas es algo que yo creo que tenemos que trabajar a diario, ¿ok? El desarrollo profesional es una cosa que nunca termina. Me encanta esos institutos que hablan educación continua y Sí. definitivamente es así. Y igual es la mejora continua, que es una de las cosas que hago yo en mi consultora. Y bueno, ¿qué fue lo que me sucedió? Estaba manejando un portafolio de proyectos que eran 3 proyectos que sumaban $200 millones, pero yo estaba en un rol totalmente nuevo, estaba como director de proyecto en una organización nueva, que estaba entrando en un mercado nuevo. Para mí había muchas cosas nuevas. Yo estaba cumpliendo un rol que nunca había desempeñado. Entonces, para mí era bien, bien complejo. Pues, o sea, imagínate mi capacidad de adaptabilidad, la Ujú. autoconfianza, el autoconocimiento. Fue una de las cosas que para mí fue súper desafiante, ¿no? Yo dije, bueno, acá tengo que mirar muy dentro de mí. Sí. Y, y ahí dije, bueno, aquí necesito ayuda y es una de las cosas
que quizás son los errores comunes cuando alguien quiere potenciar sus habilidades blandas, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es que muchas de las respuestas las tiene uno adentro. Dentro de ti mismo están muchas respuestas, pero sí es muy bueno tener especialistas que te guíen, que te ayuden, coach, mentores. Yo he tenido la suerte de, de haber sido apoyado, haber buscado apoyo, contratar coach, Ujú. mentores, que me han ayudado muchísimo en mi carrera. Y en esos momentos difíciles, la verdad que te marcan como un antes y después de esos desafíos, ¿no? Son un Ujú. salto tremendo. De hecho, yo soy bastante fanático de la inteligencia emocional y Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, en su último libro, Las 12 competencias de la inteligencia emocional, habla de que el autoconocimiento es muy clave, es la primera competencia y que las personas que desarrollan ese autoconocimiento tienen una altísima probabilidad de desarrollar las otras 11 habilidades. Y además, normalmente tienen un alto desempeño. Entonces, mira lo que estamos llamados, ¿no? Es como que empecemos por el inicio, tenemos que autoconocernos, tener confianza, identificar cuáles son nuestras fortalezas para explotarlas y cuáles son nuestras oportunidades de mejora, ¿no? Y en ese sentido hay Ujú. varias técnicas. Por ejemplo, Ujú. existe la evaluación 360, que es cómo yo me autoevalúo, cómo yo me miro y cómo me miran los demás, cómo me miran mis Ujú. colaboradores, cómo me miran mis jefes. Pero Eh, eso requiere de mucha humildad también, ¿no? claro que Porque sí. no todo el mundo quiere verse a sí mismo, mucha gente sufre o tiene esa lucha con el ego, con el orgullo, ¿no? Entonces el autoconocerse también es reconocer, mira, por aquí es que yo debo ir, porque estabas comentando lo del autoconocimiento y de los errores más comunes, y yo me imagino que cuando una persona está frente a un reto como estos, a veces dice, no, yo necesito estudiar más, necesito buscar más en la parte de proyectos, qué es lo que tengo que hacer. Y no, esto es lo contrario, esto es, mira, esta es la acera del frente, cruza un poco, tienes el conocimiento, pero lo que te falta es el entendimiento, otro tipo de entendimiento quizás, ¿no? Porque lo que la mayoría de las personas, y creo que fuimos criados, una generación completa fue criada así, no, prepárate, 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 intelectualmente. Pero cuando vienen estos retos, entonces allí, yo no sé si la humildad es una habilidad blanda o no, pero creo que también el ego, el orgullo, la humildad para reconocer, para escuchar, para ser empático cuando sabes que la otra persona, por ejemplo, estás liderando un proyecto y la otra persona lo está haciendo no tan eficientemente, pues tienes que bajar un poco y decir, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hablar un poco, ¿no? O sea, ponerte de tú a tú y a la par con esa gente, Sí. ¿no? No, mira, súper interesante porque efectivamente es como tú bien mencionas y pasa por el autoconocimiento, ¿no? Eso que decías del ego siempre va a estar presente. Creo que es algo que hay que gestionar, porque no es Sí, malo, no es no malo. es malo. Mira, yo me considero que soy competitivo, pero competitivo también sobre todo contra mí mismo. Uh -huh, Una de las cosas que me he trazado es, bueno, vamos a llevarme al límite. uh -huh, ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? Y uh entonces uno después va analizando y dice, bueno, los límites están en la mente y así es como tú te vas autodesafiando, te vas -huh. automotivando y tú dices, yo no me las sé todas, ¿ok? Y puede venir una persona con mucho menos experiencia. Mira, yo he tenido la oportunidad de formar a varios profesionales que después se han dado saltos de carrera y de ellos he aprendido muchísimo, muchísimo. Recuerdo me pasó una vez, estaba ingresando una persona nueva al departamento que yo estaba a cargo del área de ofertas Uh -huh. y esta persona tenía más experiencia que yo en el área técnica, ¿okay? Pero no en el área específica donde yo estaba y además era una persona que tiene unas habilidades blandas impresionantes. Ya había tomado cursos de coach, de coaching, y, y, un gran aprendizaje que me dio ella fue la escucha activa y ese feedback, de hacerlo bidireccional. Uh Mira lo -huh. que decía de la evaluación 360, ¿no? Tú Sí, normalmente cuando tienes un evaluador enfrente, él te está evaluando a ti, pero en el
otro sentido no es muy típico que haya una retroalimentación. Pues ella me pidió retroalimentación y después me dijo, ahora yo te voy a dar a ti. Y eso me encantó. Claro. Ok, mira, qué bien. O sea, quiere decir, estamos en sintonía en estas áreas y en estas cosas, pero aquí hay todavía oportunidades de mejora, de lado y lado, tanto del lado de ella como del lado mío, ¿no? Y bueno, esto es conectado con eso que hablo del autoconocimiento, que tú lo decías, bueno, tratar de asociar, vamos a tratar de vincular eso que ego con esa humildad que tú mencionabas. No sé, vamos a darle esos nombres como para tener una referencia. Pero la realidad es que de todas estas habilidades que he mencionado, yo creo que hay que priorizar, porque desarrollarlas todas a la vez es complejo. Es complicado. Todas son sinergistas, ¿ok? Hay situaciones en donde vas a requerir más una que otra. Es como una caja de herramientas. Tú la tienes ahí y sabes Exacto, cuándo las vas utilizando. Pero exacto. hay unas recomendaciones que es, oye, ponte como también en un triángulo y ve en qué eres bueno, en qué destacas, vamos a decir, estás por lo menos en el promedio, qué cosas te gustan y qué está demandando el mercado. Entonces, cuando tú hagas ese Interesante. cruce, tú dices, ah, ok, efectivamente, la adaptabilidad, por ejemplo, es algo que tiene sentido que yo lo trabaje. Y entonces empieza a trabajar con la adaptabilidad y con 2 o 3 y te trazas un plan. Estas Exacto. cosas yo las estoy ofreciendo a nivel de mentorías en proyectos y tú bien decías hace unos minutos, oye, que hay que invertir en la parte técnica, en la formación. Yo coincido plenamente, pero está esta parte que necesita acompañamiento. Este Exacto. acompañamiento, una de las cosas que le estoy ofreciendo yo a mis clientes es, bueno, hagamos estas mentorías 1 a 1 en donde nosotros podamos empoderar a esos ingenieros de proyectos, a esos ingenieros que están en formación, a ese gerente de ingeniería, para que el que está como gerente de proyecto le baje la carga de trabajo. Y Excelente. Claro. es como enseñarle a pescar y no darle el pescado. Es decir, Exacto. o sea, la decisión es tuya, yo voy a ser el comodín, es el de millonario, llamo a un amigo, ok, y que nos pregunte, oye, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú bajo esta situación? Y nosotros, mira, desde una perspectiva, oye, mira, nosotros en su momento lo hicimos de esta forma, nos funcionó de esta forma, ¿por qué no pruebas de esto? Y siempre un consultor externo te va a dar una otra mirada, porque ¿qué es lo Otra que sucede óptica. con esto? Y lo conecto con este tema que hablábamos también, otra habilidad que es la productividad o la gestión del tiempo, porque es priorizar recursos, ¿no? Sobre todo los que manejan un portafolio o como estamos en este mundo hoy cambiante, todos nos peleamos por los recursos. Sí, ¿Okay? Tú estás desarrollando un proyecto y sí. bueno, ese equipo de trabajo a lo mejor no te reporta a ti de forma directa, administrativamente tú no eres el que le firma las vacaciones ni le aumentas el sueldo. Entonces es un equipo que al final de cuentas pasa al gerente de proyecto, pero de una forma funcional y no de una forma matricial administrativa. Entonces ahí Ujú. hay que jugar con un montón de emocionalidad y de motivación Sí, para que ese equipo vaya de la misma de la manito de la para mano. seguir la misma dirección y los objetivos, la necesidad del proyecto. Y más en Entonces, esta época tan claro, cambiante, ¿no? Yo te quiero atajar ahí un momentico porque sé que vamos a hablar también de todo esto que me parece súper interesante lo que estás ofreciendo, pero ya has estado trabajando con eso también. ¿Cuál fue ese momento en donde, de punto de inflexión, digámoslo así, ¿no? En donde tú dijiste, no, yo tengo que desarrollar esto, o sea, tengo que ir, o fue algo progresivo, este, porque quizás la gente habla, no, tienes que ser más comunicativo o tienes que ser esto, pero nadie lo veía como un desarrollo de esas habilidades, ¿no? Entonces, te quería justamente preguntar, ¿qué hizo la diferencia para que tú dijeras, mira, este camino es también necesario para un profesional de la ingeniería que está en cargos de liderazgo? O sea, ¿qué fue lo que cambió ahí, que hizo clic y dijo, no, hay que desarrollar esto? mira, lo, lo que mencionabas de progresivo es lo que particularmente me ha sucedido a mí porque tenía esa atracción, esa pasión por la inteligencia emocional, la conocí hace 25 años y yo dije, después con el pasar del tiempo me di cuenta que era una forma distinta de ser inteligente. Y entonces yo Mm, dije, bueno,
con el paso de los años uno se rodea de muchos técnicos, muchos profesionales que tú dices, wow, es un ejemplo a seguir, qué buen técnico, tremendo profesional, qué calculista impresionante, tremendo ingeniero. Tú dices, yo voy con este y me lo llevo a todas las reuniones y de verdad que vamos a sorprender al cliente, vamos a sacar este desafío adelante, ¿no? Pero eso es súper técnico, súper Claro, duro. claro. Y ahí se genera esa sinergia, porque ese técnico te ve a ti como el líder y entonces él siente que tú lo estás apoyando a tomar la decisión y no se siente solo tomando la decisión, siente que estamos haciendo una decisión grupal, consensuada, Conjunto. ¿no? Y lo que uno intenta transmitirle es, oye, seguridad, tranquilo, mira, si te equivocas no eres tú, soy yo como gerente del proyecto el que asumo la responsabilidad, ¿me entiendes? Y ahí Exacto. tiene que haber mucha ética de por medio, porque él tampoco o sea, esa persona, ese técnico no debería relajarse y sería antiético que no te entregue todas las herramientas, toda la El cierre. información para que tú como gerente tomes la decisión. Entonces, la respuesta es, esto ha sido progresivo y siempre durante la carrera he tenido algunos quiebres, ¿no? Yo creo que uno importante fue la pandemia. Ahí Mm. tomé mi primera sesión de coaching y esa la coach me ayudó a tomar una decisión que fue renunciar a una compañía en donde ya tenía 12 años, ¿no? Y donde estaba sintiendo que, oye, estoy llegando como un tope de carrera, buscar otro desafío, y entonces estaba entre eso y emprender. Entonces yo te diría que ahí fue un primer punto de quiebre en donde me empecé a apasionar aún más por estas habilidades blandas. Después, bueno, a lo largo de la carrera, cuando, por ejemplo, hace 10 años atrás estuve en construcción, cuando uno está en construcción, te cambia mucho la perspectiva de los proyectos. Yo había estado antes en construcción, al inicio de mi carrera también, pero digamos que ya era una tercera oportunidad en Sí, construcción, un muy tercer distinta. proyecto, un año y medio instalado ahí con los supervisores de campo, y ahí se presentaban situaciones súper interesantes, porque tú hablas con el que era su 100% de campo, y ellos estaban conversando, por ejemplo, conmigo, que venía de la oficina de ingeniería, y entonces yo les decía a ellos, oye, una cosa no es mejor que la otra. Las dos cosas son importantes, la Claro, oficina y el campo. No claro, es que compitan. Entonces ahí puedes hacer la analogía con las habilidades blandas y estas otras habilidades duras. No claro, significa que una esté por encima de la otra. Es lo claro. mismo también que la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Estamos súper Todo está acostumbrados a que nos relacionado midan con por ese IQ. Ya hoy no se Sí, habla tanto de ese mm, IQ. Tú vas a una no, entrevista y te hacen una entrevista por competencia que está muy sí, centrada en las habilidades blandas, y dependiendo del sí, cargo que vayas a desempeñar, quizás va a tener más peso esas habilidades blandas que estas otras duras, ¿no? Y en gerencia de proyectos sí, tiene tremendo impacto. claro que sí. Los que están, deberían tomar lápiz y papel. Ya Evelio dio algunas de las técnicas que pueden ir implementando: el autoconocimiento, el análisis, la evaluación 360 también. Y ahora sí, como ya va avanzando también el tiempo, vamos a profundizar un poquito en lo que estás ofreciendo, Evelio. Las personas que quieren llevar esto a otro nivel, que sienten que es el momento para actuar, para, como nosotros estábamos enviando en los correos, para que se valore ese impacto, para que esas habilidades impacten también y también puedan alcanzar niveles de liderazgo, porque quizás el que ya lo tiene ha ido desarrollando algunas, pero el que viene, como tú decías, el que viene de abajo, ¿no? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo lo puedes ayudar? Sí, mira, como decía hace unos minutos, yo creo que esto es una cuestión constante, ¿ok? Los que tenemos ciertos desafíos de liderazgo y que estamos llamados a eso, tenemos que estar constantemente. Yo creo que esto es algo del día a día. Esto se Ujú. entrena, es como los deportistas, tal Así cual. es, De así hecho, es. ahí voy a hacer una analogía con el deporte, con la neuroplasticidad que tiene el cerebro. O sea, ya hoy en día no vale decir lo que decíamos hace 10 años, no, es que yo soy así. Es que, No, es que no sé, yo soy introvertido. Ya,
ya eso no, ya eso es una excusa. Sí. Más bien, el que sea introvertido a lo mejor puede ser una ventaja. Puede decir, oye, mira, yo tengo esa capacidad de quedarme calladito y de escucha y tengo mis momentos de productividad en donde puedo explotar eso. ¿Okay? Pero también está llamado, está siendo desafiado a que hay que trabajar en equipo. Entonces no significa que esté bien o que esté mal, ¿ok? Ninguno de los dos extremos, porque del otro lado el extrovertido, más bien el introvertido a veces está esperando, oye, que se calle un ratico para que me dé un chance a mí para opinar, ¿no? te digo porque también son cosas que uno va trabajando con los años, a mí me ha pasado. Entonces, el llamado es a que continuemos trabajando esas habilidades. Exacto. ¿Qué incluye el curso? ¿Desarrollaste un curso justamente pensando en todas estas cosas? Sí. Mira, aquí tenemos desde identificar cuáles son las más demandadas para gerentes de proyectos, ingenieros de proyectos, gerentes de ingeniería, que de cierta forma la listamos al inicio. Valorar el impacto que tienen esas habilidades en la gestión de proyectos. Definir el propósito. También lo mencioné al inicio. Es clave el propósito. El propósito responde a la pregunta que tú me hiciste. Bueno, ¿cuál fue ese momento de tu carrera en donde ya esto es un punto de quiebre? Tú dices, por aquí es. A esto me dedico. Ahora voy a ser consultor. Ahora voy a tener mi propia compañía. Fue en ese momento. Cuando descubrí el propósito y yo creo que hace 5 años como que lo había descubierto y ahora lo redefiní el año pasado y ya definitivamente ese es y de ahí me agarro. Cuando se pone la cosa difícil, yo pienso en ese propósito y digo, no, de aquí no me salgo, ¿ok? Esto hay que seguir luchando porque por esto... Te me fuiste. El audio se me fue allí. Ahora sí. Sí, disculpa, es que me había entrado una llamada del celular. Se acabe el en vivo y lo llamo. Sí, no, ya le di a pagar. También recomiendo estrategias para potenciar estas habilidades blandas, ¿ok? Del estilo como las que mencionaba anteriormente, cómo uno se puede ayudar. Hoy en día hay muchos entrenamientos gratis en internet, tutoriales, un montón de cosas, pero también están los especialistas. También están todos los especialistas, están los coaches, que yo he tenido muy buena experiencia, he tenido coach a nivel ejecutivo, a nivel personal, profesional, deportivo, todo, y le debo mucho a los coaches que he tenido, grandes coaches, le he tomado un cariño tremendo, y buena parte de lo que estoy haciendo hoy en día es gracias a ellos. Claro. El estar aquí conversando con ustedes, el darme estos saltos, ha sido con esa ayuda, y yo lo recomiendo ampliamente. Inviertan en cosas de este estilo. Claro. O sea, el curso que yo estoy promocionando tiene un costo que todavía estamos definiendo. El curso lo vamos a dictar a fines de abril. Estén ahí pendientes. Otra cosa que perseguimos con el curso es potenciar el networking. Tienes la oportunidad de conectar con otros profesionales, como todas las actividades que hacemos con la fundación. Y es tremendo, ¿no? Saber que hay otros gerentes de proyecto que tienen los mismos desafíos, que se están enfrentando a los mismos problemas, que quizás tienen otra mirada, que están enfrentándolo de una forma muy innovadora. Una de las cosas también que nosotros hacemos desde nuestra consultora, LSE, es innovación. Y para ser innovador hay que tener una estabilidad emocional. Primero tiene que estar bien uno, ¿ok? Sí, claro. El primero que tiene que estar bien es el gerente del proyecto, el líder, para que el equipo esté bien. No existe equipo sin líder ni líder sin equipo. Y ese líder tiene que estar con una estabilidad emocional para poder tomar buenas decisiones, para poder empoderar a esos miembros del equipo. Claro que sí. ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Te pueden contactar por tu consultora? ¿Te pueden contactar directamente a ti, Evelio? ¿Cómo pueden? Claro, por supuesto, para toda nuestra comunidad de UDA Alumni, ahí siempre Evelio... va a hacerle su precio especial, por supuesto. Sí. Ahí te puse ya en compromiso. Sí. Pero la idea es que tomen esto como esa cajita de herramientas. A veces no nos damos cuenta y sería bueno que nos evaluaran, ¿no? Pero no en la parte únicamente técnica, de la habilidad, de lo que sabemos que estudiamos, que tenemos experiencia y que somos
buenos, ¿no? Por lo que la gente o el jefe dice o el supervisor dice, sino, mira, que podamos hacer networking. Yo creo que la pandemia cambió mucho todo, ¿no? Ahí tenemos una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre la mentoría y el coaching, Buena Evelio? pregunta. Mira, lo hablaba con uno de mis coaches recientemente y yo creo que coincidimos en que el, el mentor te va, te va un poco hablando y guiando, ¿ok? Con su expertise. El Ujú. coach hace que pases a la acción. El coach va a ayudarte en ese autoconocimiento, te va a llevar a otro nivel, te va a llevar a que busques tú allá adentro, te va a ayudar con algunas estrategias de cómo Con la salir táctica, te da de la táctica para que de una vez exactamente ejecutes esto, para ¿no? para que tú enfrentes ese desafío. El mentor va quizás como en un trabajo muy uno a uno, ambos trabajan uno a uno, ¿ok? Y pueden hacer trabajos también grupales, pero yo diría que el coach te escucha mucho, el mentor te habla más, el mentor te va muy guiando paso a paso en base a experiencia. El coach como que te deja un poquitito más libre y te dice anda a buscar ahí adentro, oye, ¿qué tal si lo planteas de esta forma y no has pensado en esta estrategia? Esa es como un Ujú, poquito la diferencia. La verdad es que es muy sinergista, es muy ujú. similar. O sea, a veces es muy difícil estar haciendo mentoría y no caer en el terreno Sí, del coaching y viceversa, ¿no? Están sí, muy, como que muy es conectados. permeable a veces, es Sí, es bastante permeable allí. permeable. Es una línea ahí como medio gris Ujú, entre ambos. ujú, Mira, antes de decir cómo nos van a contactar, yo ujú, quiero volver a otro puntito que me ujú, faltó listar que ofrezco en el curso, ujú, que es las nuevas tendencias en gestión de proyectos, ¿no? Y ujú, ahí entra el mundo de la agilidad, el mundo de ujú. los proyectos ágiles. Hasta hace pocos años trabajábamos en ambientes que eran bastante más rígidos, en donde teníamos un alcance definido, unos entregables, un cronograma que había que cumplir, unos plazos, no sé qué. Hoy en día hay un mundo de agilidad en donde todas esas variables están más libres y están más sujetas a cambio. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que tener una línea base mínima definida, pero tienes que tener una capacidad de flexibilidad de Claro. adaptarte a esos nuevos cambios. Entonces son parte de las tendencias. La inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a hablar de cuál es el rol de la ética, que es uno de los valores fundamentales del project management y cómo se está insertando eso dentro de la inteligencia artificial. Es parte del desafío hoy en día en donde la inteligencia artificial tiene que garantizar la seguridad, tiene que garantizar la ética, la protección de los datos, que no haya daño psicológico a la gente, porque cualquiera se puede parar ahí en la inteligencia artificial y hacer cualquier cosa. El copy-paste es buenísimo, es muy bueno, pero hay que saberlo hacer. Entonces, todas Sí, esas sí, cosas las vamos a sí, tocar en el curso. ¿Y cómo nos contactan? Bueno, a través de la fundación y ujú. también me pueden enviar un mensaje directo a mi LinkedIn. Yo, sin temor a equivocarme, soy el único Evelio González Hernández de LinkedIn. Así que me mando un mensaje directo. Me pueden Facilito. seguir. Yo tengo un perfil abierto para seguidores y otros, si me piden conexión, yo también lo voy a aceptar. Perfecto. Recapitulando, pues en el curso van a aprender a identificar habilidades demandadas para project managers e ingenieros, valorar el impacto de las habilidades blandas, definir el propósito de potenciar habilidades blandas en la gestión de proyectos, recomendar estrategias para potenciar esas habilidades, potenciar el networking, importantísimo en esta época, y las nuevas tendencias de gestión de proyectos. Allí ya he hablado un poco también de la inteligencia artificial, de todo esto, pero claro, aquí esto permea mucho, seguramente vas a dar algunas cositas de inteligencia emocional, también vas a aportar un poco de lo que ha sido tu experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Evelio, estamos justitos con la hora. Si la gente tiene alguna otra pregunta, por ahí te mandaron saluditos también, gente Gracias. que, Muchas hola gracias. Evelio, impresionante tu desarrollo, un abrazo, saludos, Néstor, Néstor, Ah, vamos, mira, qué apúntate lindo al eso. curso. Néstor era mi cliente. Imagínate, ahí está, qué bonito, ¿ves? Por acá también teníamos otro, muchas gracias, Evelio, un gran profesional y persona. Excelente, Evelio. Ana Karina, también otra amiga de la casa. Ana Karina, muchas gracias por Gracias, un conectarte y todos abrazo los a que se ella. conectaron. Por acá nosotros, obviamente, con nuestro programa de acelerador de carrera
y con todos los programas que hacemos con la fundación. Por supuesto que vamos a estar incluyendo y promocionando este curso de Evelio sobre el desarrollo de las habilidades blandas, que creo que se puso mucho en el tapete después de la pandemia, ¿no? Mucha gente pensó, bueno, ¿lo que estoy haciendo realmente vale la pena o no vale la pena? O sea, necesitaron un poco el empujoncito para decir, no, no voy a perder mi tiempo más con esto, ¿no? Creo que mucha gente se hizo esa pregunta durante la pandemia. Entonces, esto está como anillo al dedo. Una última pregunta para cerrar, Evelio, porque bueno, yo no soy ingeniero, pero esto me parece interesantísimo. Entonces, ¿estás abierto también a otras profesiones, a darle este curso a otras personas que quizás también estén interesados, que no sean propiamente ingenieros? Mira, al inicio lo comentamos, ¿no? Que esto es bastante transversal. Es una de las cosas que es apasionante del mundo de la gestión de proyectos, ¿no? Eh, Hay un montón de habilidades y base que es replicable en múltiples industrias. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado la atención es el mundo del IT, de la informática. He estado muy en conversación con gente del área y tuve una experiencia reciente en donde me tocó trabajar con un área de gestión de proyectos del área de informática que venía del mundo ágil. Entonces, imagínate lo interesante que sucedió ahí, porque ellos venían de un mundo ágil y yo venía de un mundo tradicional, industrial, más convencional, en donde para mí había un alcance congelado que había que gestionar y para ellos era un alcance libre, que era de puras iteraciones, ¿no? Entonces ellos por un lado iterando y yo tratando de frenarlo y oye, mira, pero es que los proyectos industriales esto es así y tal. Fue Qué tremendo reto. desafío. ¿Qué me llevó a mí? Me llevó a la adaptabilidad, a aprender. Y entonces ya en la segunda sesión yo dije, no, yo era el director de ese proyecto y la invitación a este equipo ágil era, ok, yo voy a aprender del mundo ágil y yo voy a poner a disposición también todo lo que he experimentado en los proyectos convencionales industriales. Entonces ahí hay un mundo muy interesante. Yo creo que son mundos que son complementarios. O Claro sea, que sí. los que fuimos formados con estas, vamos a decir, reglas de oro duras del Project Management Institute, del Project Management Professional, estamos llamados a migrar a la agilidad. Y ya el Project Management Institute, desde hace más o menos unos 6 años, ha incorporado en su PMBOK y en sus cursos la agilidad. Entonces ya definitivamente hay que ir por esa vía. Hay que Entonces, fluir. el mundo de la informática también está ampliamente ligado con la Claro. innovación tecnológica. Entonces, ¿qué veo yo como oportunidad? Bueno, los que ya nos formamos en gestión de proyectos, pudiésemos entrar en ese mundo informático. Porque ¿qué es lo que está pasando con estos informáticos? Estos informáticos se tienen que formar como gerentes de proyectos. Entonces ahí de repente hay oportunidades. Entonces la respuesta es, mira, estamos abiertos a cualquier cosa. Hoy en día, junto con mis socios, estamos tocando otros mercados que nosotros no conocíamos. Nuestros principales son el petróleo y gas, la transición energética, hidrógeno, agua, celulosa, un poco de minería, pero hemos visto que también todas esas cosas son transversales y que nos pueden servir de medio para entrar en otros mercados. Entonces, Claro que la sí. apertura total, esto es transversal Transversal totalmente. totalmente, así es. Sí. Allí vamos a leer este. No se preocupes, creo que dice que Feli Zambrano. Felia Felia Zambrano, Zambrano. Felia Hola, Zambrano. Evelio, un saludo, mi cariño. Bueno, vamos a dejar este live en nuestro muro, Felia, así que no te preocupes, lo vas a poder volver a ver. También lo vamos a publicar por todas nuestras plataformas, LinkedIn y todo lo demás. Y muchísimas gracias, Evelio. De verdad, muchísimas gracias por compartir esta información. Ya saben, pueden contactarlo a través de nosotros directamente o conectarse con él vía LinkedIn también para mayor información de este curso que va a estar, que lo vas a editar al final de abril. Sí, así Entonces, es. muchísimas gracias. No, gracias a Y ustedes. bueno, mensaje final si quieres para darle ya, decirle chaito a toda nuestra comunidad. Me quedaron aquí unos ejemplos que quería ponerte en la mesa de personas que están en altos cargos en compañías bastante reconocidas. Entonces, esto
para todos los que nos están viendo, esto no es algo que nada más, como decía Evelio, los ingenieros o los líderes, no, no, no. Todo el mundo a desarrollar habilidades blandas, señores, todo el mundo. O sea, el CEO de Microsoft, Oprah Winfrey, su estrategia fue esa prácticamente. Facebook, todos los líderes de las compañías más renombradas en el mundo ahora mismo, no solamente se desarrollaron profesionalmente, estudiaron, ¿no? Se prepararon, sino que también han desarrollado sus habilidades blandas para, por supuesto, llevar ese barco, como decías tú, que tiene tanta gente diferente allí, ¿no? Gracias, Evelio. Tus palabras finales antes de culminar este live. Bueno, yo ahí voy a aprovechar tus palabras. La verdad es que todas estas empresas innovadoras tienen un montón de desafíos con las habilidades blandas. Microsoft, Google, todas ellas tienen muy buenos técnicos, muy buenos programadores, gente que es súper innovadora, pero que esa gente a veces está demandando de un líder que los ayude a tomar decisiones. Sí. Hay muchos casos de estudio en donde equipos de programadores en compañías de ese estilo que funcionan súper bien y hay otros que no están dando los mismos resultados. Y buena parte se ha demostrado que ha sido por liderazgo y por estas habilidades blandas. Entonces, ahí es parte del impacto que nosotros queremos transmitir y es por eso que forma parte del curso valorar el impacto de estas habilidades, ¿no? Y ahí tengo casos de éxito, casos reales en donde las habilidades blandas jugaron un rol fundamental para tener un impacto positivo en el resultado de los proyectos. Entonces, este mundo ágil, este mundo de la informática está demandando habilidades blandas. Tú lo citaste, a todas estas compañías son súper innovadoras. Sí. Así que hay mucha cabida y todos estamos llamados a eso. Así es. Ya saben, 2025, tengan un propósito, pónganse a invertir en algo más, no solamente un cursito técnico, y vean que se les puede abrir también un nuevo mundo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Evelio, gracias a toda la comunidad, y nos vemos en la próxima actividad de Udo Alumni Foundation. Bye bye. Gracias.